El Sermón del Monte nos enseña los principios bajo los cuales debe vivir el pueblo de Dios. Mateo, capítulos 5 y 6, se trata sobre las bienaventuranzas, la sal y la luz del mundo, la actitud para pedir, orar, ayunar y la riqueza del fiel. Mateo 7 profundiza en la idea del juicio contra los demás y la respuesta a la oración, para luego concluir con el sermón de la montaña. Jesús nos advierte sobre los peligros de juzgar y condenar a otro precipitadamente. Si no queremos ser juzgados, para poder recibir respuesta a nuestras oraciones, debemos reconocer que Dios es nuestro Padre, ya que tenemos que pedirle con confianza. Una vez que establezcamos una correcta relación con Él. Ok. Desde aquí vamos a ver qué es lo que se va a tratar el estudio de hoy. Fíjense que aquí estamos rescatando algunas palabras que ya aquí el libro ya nos está dando. Entonces, la primera palabra que yo rescato es los principios. ¿Vale? En el primer renglón dice, el Sermón del Monte enseña y dice los principios bajo los cuales nosotros tenemos que vivir. ¿Sale? ¿Cuáles son los principios que ahora sí yo lo aplico en la primera persona y digo, ¿cuáles son los principios que Brenton Dávila tiene que vivir? Y así cada uno de nosotros podemos decirlo. Los principios que, y ya decimos cada uno nuestros nombres, ¿verdad? Después vamos en el tercer renglón y dice la actitud para pedir, orar, ayunar y las riquezas y la riqueza del bien. Que esta información la dio en la clase pasada mi esposa. Y después dice abriendo el contexto de lo que el día de hoy vamos a ver, dice, y Mateo, que es el capítulo 7, que es lo que vamos a ver hoy, dice, profundiza en la idea del juicio contra los demás y la respuesta a la oración. Fíjense, a mí me llama mucho la atención porque aquí menciona algo muy interesante, donde dice, Jesús nos, y aquí abre, dice, nos advierte. ¿Qué es una advertencia? Bueno, una advertencia es cuando nosotros compramos algún líquido para limpieza de nuestros hogares y dependiendo la agresividad que tiene ese producto, pues lo tienen ellos que presentar y normalmente lo presentan con una calaverita y así como tachado en huesos o lo ponen en una X. Entonces, eso es una advertencia. Y, y, y qué bueno que Dios nos esté diciendo acerca de las advertencias de los peligros de juzgar y condenar a otro precipitadamente. ¿Sí? Entonces de hecho, lo utilizó mi esposa como testimonio, lo usó mi esposa como testimonio y les mencionó que había estado usando la sosa para limpiar las parrillas de ahí de la cocina. Y entonces, cuando estaba usando la sosa o que vimos que empezaba a usar la sosa, yo les dije a mis hijas, voltéense, no volteen a ver a tu mamá, porque no les vaya a caer una gotita. Con una gotita chiquita. Y entonces yo le iba a decir a mi esposa que se pusiera los lentes, porque ahí tenemos unos lentes transparentes, especialmente para ese tipo de trabajos que cubre los cachetes, cubre todo el lateral. Y permite y en eso fueron segundos cuando escuchamos el grito de mi esposa.
y la verdad fue desesperante para nosotros como familia el no poder hacer nada, pero, pero gracias a Dios porque yo le puse el chorro de agua directamente al ojo de mi esposa porque la llave de ahí de la cocina se puede sacar y se saca como tipo manguera. Y entonces, pues ahí gracias a Dios, tuve la oportunidad de ponerle el chorro directo al ojo. Y mis hijas hermosamente se pusieron a orar por mi esposa y a reprender toda la obra del enemigo. Entonces, ese líquido trae una gran advertencia. Ese líquido en especial trae una gran advertencia. Y ese líquido menciona y dice, este líquido se tiene que utilizar con suma precaución. No se deje al alcance de los niños. Y así como ese líquido que les menciono, también hay otros líquidos que tenemos en las casas que pueden ser muy agresivos y pueden ser hasta cierto punto mortales, como a veces también tenemos veneno para las ratas y que utilizamos normalmente por aquello de que tengamos algún roedor por ahí. Entonces, nosotros también usamos. Y esos sí dicen en forma grande, dicen veneno, veneno, no se ingiera, ¿no? Y ahí vienen los teléfonos y todo lo que uno tiene que hacer. Entonces, Jesús nos advierte acerca de los peligros. Pone ahora en esta parte, pone una etiqueta y en esta etiqueta dice, ¿cuáles son los peligros de que nosotros juzguemos y condenemos a otros precipitadamente? Le pedí a mi esposa que me ayudara para poner el video que les comento y como les comenté hace ratito, le voy a pedir por favor a Metzli que me ayude a leer ya posteriormente Mateo 7 del 1 al 12. Si eres tan amable, Metzli. Esta película se llama La Cabaña y Ajá. la puedes encontrar por internet. Y me encantaría que la vieras por internet y que vieras toda la trama completa. Vieras lo que pasó con Mackenzie y con Lizzie, su hija. Ujú. Y el pedacito que les puse únicamente es cuando Mackenzie está al frente de, de, de Sabiduría, porque Sabiduría quería poner a Mackenzie en la silla de juez. Quiero pedirle de favor a Mesli, si me ayudas a leer, voy a compartir la pantalla y si me ayudas a leer los primeros versículos del capítulo 7. Ujú. Claro que sí, pastor. Gracias. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medís será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es ley y los profetas. Muchas gracias, Mesli. Bueno, entonces, decíamos que posterior a la enseñanza de, de los puntos en los cuales Dios nos está dando indicación de qué es lo que tenemos que hacer en el capítulo 5, en el capítulo 6 y ahora este capítulo 7. A veces hay unos comentaristas que mencionan que este capítulo 7, este es el cierre de exactamente de las bienaventuranzas. Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos ahora con estos versículos de este capítulo 7, lo que captó Mateo, y veamos porque en el versículo 1 inicia con no juzguéis para no ser juzgados. Estábamos hablando acerca de que este capítulo parecía un capítulo de advertencias, o se conoce como un capítulo de advertencias. Pero en este capítulo y en este primer versículo abrimos la puerta a que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser prontos para escuchar y tardos para hablar. Tenemos que saber discernir lo que se estaría presentando delante de nosotros. Busqué las dos palabras que es cernir y lo que es discernir. Cernir es lo que a veces, no sé si han visto a los albañiles cuando ponen la mallita que anteriormente se utilizaba para ir al mandado. Ahorita ya no las he visto, últimamente ya no las he visto, pero anteriormente eran unas mallitas Arnés. con unos arneses, sí, correcto, y cómo aguantaban peso esas mallitas. Pero los albañiles lo utilizaban mucho para hacer cosas muy finas en acabados de construcción, y lo que hacían es que ellos echaban la arena, y una vez que echaban la arena, entonces empezaban a mover la bolsa, y ahí ese era el punto. Hacían un cernido, limpiaban, dejaban pasar lo limpiecito y dejaban las piedras, lo dejaban en la bolsa. Y luego de la bolsa lo echaban a otro lado y después seguían trabajando. Pero la parte de discernir, esta tiene otro significado. Ese significado es que uno tiene que sentarse y poner mucho de su parte para analizar, evaluar cuál es la condición de lo cual se está presentando. Lo que significa que aquí tenemos que debemos de entender las cosas antes de que nosotros emitamos cualquier juicio. Nosotros somos muy prontos, somos muy rápidos para emitir cualquier juicio contra cualquiera, pero somos muy fáciles en eso. Todos, hasta yo me apunto ahí. Y pasa cualquier cosa y inmediatamente nosotros podemos decir nuestro propio juicio. Pero aquí la Biblia nos está invitando a que nosotros tengamos cuidado de lo que nosotros vamos a decir, lo que vamos. Ahora es muy sencillo, ahora no solamente lo decimos, sino a veces lo ponemos en un grupo de WhatsApp, o lo ponemos en el Facebook, o lo ponemos en el Instagram, o lo ponemos, y ahí ponemos nuestro
propio punto de vista, nuestro pensamiento, y lo ponemos así como muy arrebatinga, pero la Biblia no habla acerca de que nosotros tenemos que ser prontos para hablar. Tenemos que ser tardos, tenemos que discernir, tenemos que pensar bien las cosas antes de nosotros emitir cualquier juicio. Porque en el versículo 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, dice, seréis juzgados. Y con la medida que medís, os serás medido. Quiero pedirle de favor a mi hermana Vicky Moctezuma, que si es tan amable de abrir su Biblia ahí en Lucas, capítulo 7, versículo 36, cuando la mujer llega ante Jesús. Lucas 7, ¿qué, pastor? 36, por favor. La palabra de Dios dice lo siguiente, Lucas 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahí está ahí. Y los que estaban... Así es. Sí, muchas bien, gracias. amén. Aquí vemos un ejemplo bien palpable. Aquí menciona que Jesús fue invitado, entonces, ¿por quién? ¿Por un qué? Por un fariseo. Un fariseo, ¿vale? Entonces Sí. ahí dice quién y dice también cómo se llama. Entonces lo invitó. Simón. Entonces, qué interesante que el fariseo conocía bien a esa mujer. ¿Por qué? Porque él conocía bien a la mujer y sabía a qué se dedicaba la mujer. La conocía tan bien que él creó su propio juicio en sí. Y hasta vez pudo haber dicho, ay, salte mujer porque no me vas a quemar aquí enfrente del maestro, ¿no? Que puede ser que se haya presentado. Pero en la mente, fíjense, en su mente de este fariseo, dijo, si supiera quién está. Pero Jesús conociendo todo, le hizo que reflexionara en un buen juicio.
Y le da el ejemplo en el versículo 44, le da el ejemplo y le dice, había un acreedor. ¿Y cuál de los dos? Y él da un excelente juicio. Y Jesús lo reconoce, dice, a ese juicio lo has hecho bien. Para este juicio estás enjuiciando incorrectamente por tu persona, empezando por ti, tú fariseo, tú Simón fariseo, estás aventando un juicio sin antes, y le dice en los capítulos más adelante, en los versículos más adelante, yo llegué y ni siquiera me diste agua, no me diste agua para limpiar mis pies, pero tú bien eres para estar enjuiciando, tú bien eres para estar señalando, tú bien eres para saber quiénes son los que entran a tu casa. O sea, ahí Jesús pudo haberlo evidenciado y decirle, mira, Simón, quiero decirte una cosa, tú estás hablando de esta mujer, pero tú has hecho esto con ella, o te has comportado tú con sus amigas, o te has puesto así, lo va a haber puesto en evidencia, pero Jesús, fíjense qué hermoso, no lo hizo, porque Jesús ama al hombre, a un juicioso lo ama, igual que una mujer que llega humildemente, sinceramente, a pedirle a Jesús y hacer unción y hacer limpieza y hacer algo nuevo en ella. Lo que le está enseñando ahí a Simón es que Simón estaba juzgando ciegamente. Lo destrozó a Simón, lo destrozó completamente. Y qué ejemplo tan fuerte nos deja para nosotros. Qué ejemplo tan fuerte nos deja a nosotros el pensar, simplemente pensar que nosotros podemos emitir un mal juicio para cualquier otra persona. Sin dejar que Dios trabaje en mi corazón. Sin que Dios trabaje en mi vida. Sin que Dios trabaje con mi persona. Vamos a ver otro ejemplo de David y Natán. Y ahora le quiero pedir favor a Tani. Tani, por favor, ayúdame a leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Capítulo 12. Y envió el Señor a Natán a David, el cual viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y le tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la aderezó para aquel que le había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y que él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Después de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías hitita heriste a espada y tomaste por tu mujer, a su mujer,
y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías hitita para que fuese tu mujer. Hasta ahí, muchas gracias. Sí. Qué fuerte. Qué delicado es juzgar. Qué delicado es juzgar. Qué delicado es emitir un juicio sin antes nosotros ponernos a pensar de quién pude haber sido. Imagínense que ahora llega Natán a David, y David probablemente pudo haber dicho que crees que eso se parece a algo que yo hice, y probablemente haya cambiado la parte del juicio, ¿no? Ha dicho, pues lo traería aquí para platicar con él, para ver qué fue lo que pasó. Pero él en una forma legalista, y que Dios reprenda esos espíritus de legalismo que pueda haber en los hijos de Dios, porque esto no tiene que ver en los hijos de Dios. Espíritus de legalismo, donde dice, ¿qué tal muera? ¿Qué tal muera? Y cuando Natán le dice, David, ese eres tú. Ese eres tú. Hijo, no me imagino la cara que ha de haber puesto David cuando se le dio ese tipo de respuesta. No nos apresuremos a hacer juicios nosotros. No nos apresuremos a hacer juicios, sino antes que nosotros humildemente entendamos que siempre Dios está hablando a nuestros corazones, que siempre Dios está en lo más profundo de nosotros, nos está llamando, antes de que nosotros emitamos juicios. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjense, ahí no solamente llegan los fariseos, llega el pueblo, llegan los escribas, los grandes maestros, y no solamente llegan ellos, sino traen a un montón de legalistas junto con ellos. Llegan los legalistas y llegan nuevamente a apuntar a algo que estaba sucediendo, y llegaron y le han de haber aventado a la mujer, y azotándola ahí enfrente de Jesús y señalándola a todos, y todo el mundo, ya me imagino que ya traía una piedra ahí grande, listos para aventárselas a la mujer. Le dijeron, ella la encontramos en el acto mismo, o sea, no hay vuelta de hoja, en el acto mismo del adulterio.
Y esto es lo que dicen los legalistas. Esto es lo que los legalistas tienen que hacer. Y me encanta cómo Jesús empieza a matar ese legalismo y empieza Jesús a enseñarles que el juicio que estaban ellos emitiendo tenía que empezar por ellos mismos. Cuando empieza Jesús a escribir cada uno de los pecados, dice que desde el más grande, del legalista más grande y más estudiado, hasta el más joven, se fue yendo. Y cuando se quedó con la mujer, le dijo, ¿y qué legalista te está buscando? ¿Qué juicioso te está viniendo a entregar? Y me imagino que la mujer toda atemorizada, toda avergonzada, toda triste, toda ahí sacada a medias ropas. Ella apenas y levantó la cara y dijo, Jesús, nadie me acusa. Nadie ya me está acusando. Y Jesús con mucho amor le dice, pues yo también no te acuso. Vete, pero ya no lo hagas. Dejemos de hacerlo. Nosotros tenemos que dejar en Dios todos nuestros juicios y tenemos que pensar nosotros de dónde Dios me ha sacado antes yo de emitir cualquier juicio contra cualquier persona. Porque entre nosotros es muy fácil señalar, decir, mirar a alguien que está al frente, a alguien que va a tocar, a alguien que va a hacer algo, muy fácil. Pero lo que Dios quiere con nosotros es que nosotros mismos empecemos por nuestras propias vidas. Eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Emitamos un correcto juicio contra las personas. Emitamos juicios en los cuales, antes de que nosotros vayamos y señalemos a la persona, nosotros estemos bien conscientes. Por eso nosotros hemos puesto este proyecto de 2CV, si dos convienen, si nosotros nos ponemos de acuerdo y yo conozco cómo está mi hermano, yo no es para evidenciarlo, es para orar por él, para decirle, oye, yo también ya pasé por esa situación. Hoy en la mañana me tocó ir a pagar lo del terreno y conmigo estaba un joven que él me habló a mí, pero me habló porque pasó una chava que venía despampanante la chava. Y me llamó y hasta me tocó el hombro y me dijo, mira. Y yo le dije, ¿qué? Mira. Entonces, imagínense si yo lo hubiera puesto, le hubiera dicho, eres un pobre pecador, ojos lujuriosos, te vas a ir al infierno. ¿Qué me ha pasado con ese joven? O sea, se hubiera sentido, aparte de que se sintió mal porque yo le dije, ¿de qué me estás hablando? Se sintió mal, lo vi que se puso incómodo el joven. Pero cuando lo traje a la palabra de Dios y le empecé a decir y Dios me empezó a mostrar cómo estaba su corazón, se esperó, terminamos de pagar lo del predio y se esperó, porque yo todavía me tardé porque tuve problemas ahí con mi teléfono y se esperó a que yo saliera, porque él reconoció que necesitaba de Jesús. Y así nosotros debemos de reconocer que nosotros necesitamos de Jesús. Fíjense, vamos a abrir 1 Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 12, y veamos un ejemplo de cómo Pablo hablaba a los demás. Veamos un ejemplo. Y quiero pedirle de favor a Juan Carlos, si eres tan amable, Juan Carlos, si me ayudas a leer
Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 12 al 17, si eres tan amable. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas he recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Listo, ahí. Cuando Pablo se presenta, digo, pues yo también fui igual. Y cada uno de nosotros nos debemos de presentar igual. Yo también era igual. Y que Dios nos revele cuál es el corazón de la persona a la cual nosotros tenemos que estar hablando. Decirle, no te preocupes, yo también era igual. Yo también estaba pasando por la misma situación que tú estuviste pasando. Yo también fui igual. Pero ahora Jesús quiere venir y darte una nueva vida. Jesús quiere venir y hacerte algo nuevo en tu vida. Versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Significa que tenemos que primero analicarnos nosotros, analicémonos, escudriñemos. Iniciamos este estudio cantando, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos y que digamos, Señor, yo levanto mis manos porque soy peor que todos de los que están aquí presentes. Yo soy peor que todos ustedes. Yo no soy nadie, pero Dios pone gracia en mi vida. Me decía mi esposa, ¿y cómo te fue hoy? ¿Hoy cómo te fue? Le dije, le doy gracias a Dios porque su gracia siempre está en mi vida. Y le dije a mi esposa, yo creo que a veces sin querer abuso de la gracia de Dios que Él pone en mi vida. Porque es hermoso como Dios abre puertas. Es hermoso como Dios cierra lo que tiene que cerrar. Es hermoso cuando llamo y Él siempre está ahí presente. Nos tenemos que poner en el lugar de la persona. Tengo que ponerme en el lugar de la persona y tengo que tratarlo con amor. Lo voy a hacer. Y yo le dije eso a este joven. Dije, por amor te lo digo, porque Él te ama. Y él no le importa todo tu pasado. Lo único que sabe es que hay una ausencia de amor en tu vida. Y vamos a entender que ese espíritu de legalismo va a caer porque es un espíritu destructor, no es un espíritu constructor. Fíjense que a veces nosotros llenamos nuestras vidas con hábitos raros o malos hábitos. Y después de nuestros malos hábitos los convertimos en ley. Y después estos los usamos como ejemplo. Como un ejemplo. Y nosotros tenemos que tener bien en mente que Dios, cuando empieza a trabajar con nosotros, empieza a eliminar hasta esos malos hábitos en nuestras vidas. Porque eso es lo que Dios quiere con nosotros. Quiere Dios que empecemos nosotros a que nuestros caminos sean rectos delante de Él. Dice, y como dirás a tu hermano, déjame sacar la pajita, déjame sacar esa basurita, y aquí la viga
en el tuyo. Y en el versículo 5 es impresionante. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nosotros tenemos que saber calificar las acciones en nuestras vidas. Y yo me he dado cuenta que, y de hecho lo han dicho y lo he mencionado, que cuando una persona entra a la iglesia, qué fácil es el dedo punteador, ¿no? Y ese, y el otro, y acá, y allá, y eso no me gusta, y esto me gusta, no, y el otro. No tenemos que hacer eso. No tenemos que hacer eso. Cuando tú vas a la iglesia, ve a buscar a Dios. Cuando tú entras a estos módulos, ni te preocupes. La crítica siempre va a estar, pero ni te preocupes. Echa la crítica, deja la crítica fuera, deja todo eso en otro lado, esté fuera. Preocupémonos nosotros de encontrar a Dios y que Dios me siga hablando en nuestras vidas. Después dice en el versículo 6, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Fíjese, la metáfora que se utiliza era para mencionar acerca de la gente que eran incapaces de apreciar lo grande y lo santo de Dios, o gente que era cínica y que eran los que propagaban las falsas doctrinas. Y mucho de estas palabras fuertes fueron para los fariseos y para los escribas. Y les decía directamente se los decía. Y después menciona a los cerdos. Y los cerdos también trae una metáfora y trae otra definición donde son aquellas las personas que han escuchado al evangelio, pero lo han rechazado y han querido ridiculizar al evangelio, porque no tienen nada con el evangelio, porque están viviendo una vida de pecado.